Desde agosto de 2017, más de 700.000 personas de la etnia rohingyas huyeron del estado de Rakhine, en Myanmar, hacia los distritos del suroeste de Bangladesh, uniéndose a las cientos de miles que ya se encontraban refugiadas en territorios de ese país surasiático. El principal campo de expatriados, con una capacidad para 600.000 personas, ya acoge este número, incluso lo supera. Más de la mitad son mujeres y niñas y el 60% son menores de 18 años, convirtiéndose así en una de las minorías más perseguidas en el mundo moderno. La prolongada discriminación y la creciente brutalidad en contra de los rohingyas en Myanmar lleva décadas privándoles de una vida digna y segura. Los más vulnerables a estos abusos son las infancias que, al igual que las poblaciones adultas, se enfrentan a un ambiente inhóspito e insalubre en la vecina Bangladesh. Llevan una carga apatridia que les niega la nacionalidad al nacer, sin contar con los maltratos, el éxodo y la vulneración de sus derechos humanos básicos. Muchas de las personas refugiadas llegan con tan solo lo opuesto, habiendo sufrido traumáticas heridas por las experiencias vividas. Necesitan comida, agua potable y un lugar seguro para refugiarse, pero sobre todo, protección. Muchas de estas personas viven en tiendas de campaña provisionales en campos saturados y bajo la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra. El agua suele estar contaminada, las letrinas anegadas y, en general, las condiciones son muy precarias, insalubres y poco iluminadas, transformándoles en lugares muy peligrosos de noche, especialmente para las mujeres, niñas y niños que corren riesgo de sufrir abusos, explotación o ser víctimas de tráfico de personas. El actual estado de Myanmar es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes. Están reconocidas 135 etnias distintas, pero el 90% de la población aproximadamente es de doctrina budista, por lo que las restantes religiones quedan consideradas como minorías en el país. Concretamente, en el caso de los rohingyas, dentro de la República del Sudeste Asiático, son de fe musulmana y más de la mitad de esta comunidad se concentra en la región de Rakhine o Arakan, una de las más pobres de Myanmar. Ahí la población está dividida aproximadamente entre un 59,3% budistas, 35,3% musulmanes y un 5,4% de otras creencias. Por el simple hecho de ser apátridas, carecen de reconocimiento de sus derechos básicos, como por ejemplo el acceso al trabajo o la educación o inclusive la sanidad, además de la libre movilidad dentro de su propio país. El conflicto con esta comunidad segregada va más allá de la religión, pues también afecta a los aspectos político-económicos del grupo satanizado culturalmente, expoliado y políticamente marginado. Los rohingya durante décadas han sufrido persecuciones en Myanmar, antigua Birmania, en donde la religión mayoritariamente es el budismo. En este país no son considerados ciudadanos por no tener reconocimiento como grupo étnico. El origen de este pueblo sigue siendo extensamente debatido. Los rohingya afirman que son indígenas del estado mianmarense de Rakhine, descendientes de comerciantes árabes, pero autoridades birmanas aseguran que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladesh y emigraron a Myanmar durante la ocupación británica. Los episodios de violencia en la historia de los rohingyas se remonta a 1948, año en el que Myanmar logró independizarse del Reino Unido tras una larga dictadura militar en la que la situación no mejoró para esta etnia. En 1990, el país celebró sus primeras elecciones libres después de más de 40 años de emancipación. Sin embargo, la apertura política que en teoría trajo consigo la democracia no llegó a esta minoría religiosa que continúa siendo objeto de todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. Desde entonces, los sucesivos gobiernos oficiales se han opuesto a las reivindicaciones territoriales históricas de los rohingyas y negado su reconocimiento como uno de los grupos étnicos del país. তো আজ জামাইয়ের হদে জিয়ল ফজ্জে সাইতো আইও হই তা কিভাবে সাইতো যাই না পারি এর দূরতা গিয়ে আর সমাজ সাইতো যাই না পারি। Cuando la República de la Unión de Myanmar se transfiguró en un régimen militar en 1962,
los rohingyas se convirtieron en víctimas de la persecución patrocinada por el propio Estado. Durante la Operación Rey Dragón, en 1978, las fuerzas militares birmanas atacaron a los rohingyas con el pretexto de realizar un censo de la región de Rakhine y expulsar a los extranjeros. Pero las fuerzas gubernamentales fueron acusadas de abusos contra los derechos humanos de estas personas, como violaciones, destrucción de casas y pueblos, y sumado a las detenciones masivas. Por consiguiente, los rohingyas comenzaron a huir de sus territorios a la vecina Bangladesh. Otra campaña selectiva fue la denominada Operación Nación Limpia y Hermosa, desde 1991 a 1992, en la cual se expulsaron del país a unos 200,000 rohingyas. Actually, I'm a student. Actually, I have come here just to study, to build my future. Actually, where we used to live, we had no opportunity to success. We have no opportunity to go to school. Los rohingyas durante el periodo dictatorial del general Ne Win, entre 1974, año en que se publicó la Ley de Emergencia sobre Emigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, fueron declarados ilegales sin derecho por el referido instrumento legal, junto a la negativa por parte del gobierno a una separación en identidades. Por esta razón comenzó el conflicto entre las autoridades de Myanmar y los rohingyas. A la disputa se incluyó la participación de los militares que promueven la confrontación entre distintos grupos étnicos de la región. En la actualidad, los rohingyas no pueden acceder a los servicios sociales ni a la educación. Sus movimientos fuera del estado de Rakhine están estrechamente restringidos. Myanmar también les impuso estrictas regulaciones sobre el control de la natalidad y matrimonio, solo permitiendo en algunos municipios del citado estado a tener únicamente 2 hijos y evitando las uniones interreligiosas. Nos daban restricciones para desplazarnos, no podíamos salir después de las 6 de la tarde. Necesitábamos permiso para trabajar. Primero se llevaron el ganado y luego todo lo demás. La escalada de violencia entre Birmania y los rohingyas, quienes decidieron organizar su defensa militar en torno al Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, alcanzó su máxima expresión en 2012, cuando 2 oleadas de enfrentamientos agresivos dirigidas por grupos extremistas de mayoría budista y toleradas por el gobierno birmano, se saldaron con más de 140 asesinados, unos 100,000 desplazados e innumerables destrozos en casas y edificios musulmanes. No podemos salir porque nos rodean 24 pueblos budistas. No confiamos en el gobierno. No aceptan a los rohingyas. Nos catalogan como musulmanes. Hay gente que nos espera con armas. Si salimos, nos pueden disparar. También hay helicópteros que nos vigilan. Si hablamos con periodistas extranjeros como ustedes, sabemos que nos golpearán. El ejército vigila todo. En cuanto ustedes se vayan, empezarán a golpearnos. En 2017, miles de rohingyas fueron masacrados en una campaña violenta dirigida por militares en Rakhine, en la costa oeste de Myanmar, que limita con el estado Chin al norte y que obligó a 700,000 personas a huir al vecino Bangladesh para salvar sus vidas. De todas estas muertes, el 71,7% habrían sido causadas por violencia, lo que resulta en que al menos 6.700 rohingyas fueron ajusticiados. Al menos 730 eran menores a 5 años de edad. La ONU calificó estos crímenes como un genocidio. Tenemos que convencer al gobierno birmano de que estamos hablando de derechos humanos. No es un conflicto ni un asunto religioso. Se trata de los derechos fundamentales de los seres humanos. Comparto la opinión de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que afirma que la única descripción de esta situación sería la de limpieza étnica.
Tenemos que huir a Bangladesh porque ya no podemos aguantar más tortura. No podemos ir allá y no podemos volver a casa. Si volvemos nos atacan. En junio de 2020, en plena pandemia por la COVID-19, una centena de rohingyas fueron rescatados en el mar de Indonesia cuando trataban de huir de los campos de refugiados en Bangladesh. En los últimos 2 y 3 años las torturas eran más violentas, como si estuviéramos en la cárcel. No podíamos movernos, las mujeres eran torturadas y violadas, los niños eran asesinados. Pude verlo con mis propios ojos. No teníamos ninguna libertad. Por eso vine aquí a Bangladesh, para encontrar la paz. Los soldados quemaron la casa de mis padres con ellos dentro. Fueron quemados vivos. Los militares se lo llevaron todo. Tras llegar a su destino en Bangladesh con la esperanza de encontrar un refugio seguro, los rohingyas y sus descendientes se enfrentan de nuevo a dificultades similares a las de Myanmar. La situación no es buena para nosotros, no. Lo único que queremos es un documento de identidad. Con eso todos nuestros problemas desaparecen. A mediados de febrero de 2023, la ONU alertó sobre las consecuencias devastadoras e inminentes de los rohingyas, quienes tendrían que enfrentar si el Programa Mundial de Alimentos finalmente reduciría en un 17% la partida presupuestaria dirigida a esta comunidad, tal y como tiene previsto hacer. Las reducciones previstas de las raciones serían el resultado de la incapacidad de la comunidad internacional para proporcionar financiación a iniciativas que aborden las necesidades fundamentales de los rohingyas refugiados, según los portavoces de la ONU en un comunicado. Alegan que las raciones se reducirán drásticamente a partir de unas semanas, justo antes del Ramadán. দুজনে বন্ধ দিয়ে একজন লয় না চলি আর মা পুয়া তিনজনে চলি জামাই দিয়ে জিয়লত জামাইরে আমি চাইতে জানি হারির মানুষের গল্লি ফি মানুষের পানি ভরি এঙ্গরি চলে জন ঋণ লয় না হন্ডেলা গিয়া করে খাইয়া। Hoy, casi 1 millón de personas siguen viviendo en los mismos refugios de bambú superpoblados y temporales, dependiendo completamente de la ayuda humanitaria y con pocas perspectivas de futuro. La población rohingya continúa siendo apátrida y no se les reconoce oficialmente como refugiados. Están atrapados en un estado de limbo temporal. Muchos quieren volver a Myanmar, a sus hogares, propiedades y tierras, pero este regreso debe hacerse en un entorno seguro, con derechos y libertades. El mar siempre ha sido considerado una vía de escape para todos aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares, pero que, desgraciadamente, se convierte en un lugar extremadamente arriesgado para las poblaciones desplazadas. 1087 rohingyas apátridas entre el 14 y el 22 de noviembre del pasado año llegaron a Indonesia en al menos 5 embarcaciones, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. En este contexto, se conoció que Indonesia ha recibido hasta ahora más refugiados rohingyas procedentes del campamento de expatriados de la provincia de Cox's Bazar en Bangladesh, en comparación con la temporada total de navegación anterior, desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023. Asimismo, la ONU advirtió que no deben ser deportados. En su defecto, deberían recibir protección y asistencia, por lo que instaron a los estados a cumplir las obligaciones legales internacionales al momento de rescatarlos del mar, desembarcarlos y garantizar su protección. Las disputas territoriales entre los grupos armados y la reducción de las ayudas humanitarias empeoraron las ya terribles condiciones de los campos de refugiados de Bangladesh, que albergan a casi 1 millón de rohingyas desde el año 2017. El gobierno de este país asiático presiona para que se les repatrie a Myanmar, pero pensar en un retorno a gran escala es poco realista por la inseguridad y la falta de instrumentos de protección como la ciudadanía.
Las condiciones necesarias para el retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados a Myanmar simplemente no existen. Los más de 1 millón de rohingyas que permanecen en el exilio en Bangladesh y otros países, así como los cientos de miles que son desplazados internos, se enfrentan a un presente sombrío y a un futuro peor. Los casos en que los grupos armados o bandas criminales retienen a refugiados para pedir rescate se multiplicó casi por 4 en 2023. En Dhaka, capital de Bangladesh, al tiempo que presionan por la repatriación de los refugiados, limitan su libertad de circulación y sus posibilidades de trabajar en ese país. Las restricciones impuestas a las ONGs también hacen que cueste mucho más repartir la ayuda humanitaria, de modo que los refugiados están recurriendo a medidas drásticas como unirse a bandas de delincuentes hasta poder emigrar, con todos sus peligros y solo para sobrevivir. La crisis se convirtió en una de las más prolongadas del mundo. El grado de financiación empezó a disminuir, tal vez compitiendo con otras dificultades más recientes en todo el mundo. Esto ha empujado a los refugiados a una nueva incertidumbre. El número de musulmanes rohingyas que huyen en barco en un éxodo estacional, normalmente desde campos de refugiados precarios y abarrotados en Bangladesh, creció desde 2022 debido a la reducción de las raciones de comida y el incremento de la violencia de pandillas. A causa de la pobreza y la desesperación cada vez más extendidas en los campos de refugiados y alimentadas por la falta de perspectivas de regreso inmediato a Myanmar, los rohingyas son empujados a tomar decisiones difíciles, como la incorporación de los jóvenes a grupos armados o bandas delincuenciales a cambio de un sueldo, o en peor de los casos, las familias que entregan a sus hijas, casi adolescentes, en matrimonio precoz para tener menos bocas que alimentar. অত বাইরে গিয়ে মতো পুলিশে ধরিয়ে না লগিয়ে গো এডিও জানে ফারের হলে কে জানে ফারের হলে নিরাপত্তাও ন এডিও নিরাপত্তা ন হেডিও নিরাপত্তা ন বাইরেও নিরাপত্তা ন বুগো ক্যাম্পের ভিতরেও নিরাপত্তা ন বাইরে জালিও ধরি ফেলে তো আর তো যদি টিয়া পয়সা তাই তো এখন গিয়া যাইতাম মিলিশিয়াও কিন্দিরিশিও কোনো কানো যাইতাম বই। En los campos de refugiados de Cox's Bazar, en la costa oeste de Bangladesh, cercana a la frontera, 3 generaciones de rohingyas se enfrentan a situaciones en las que los derechos humanos básicos son claramente violentados cada día. Se suponía que los campos serían una solución temporal, pero después de 6 años siguen siendo el único alojamiento para estas personas. Si las ineficaces estrategias de contención de los países donantes no cambian, la población rohingya seguirá siendo extremadamente vulnerable a las epidemias y enfermedades infecciosas. অশান্তি লাগে ফুয়াইন্দর ফন্নার দিনে পারি অগসিয়ারা কিনি দিনে খাইলে একখান লিয়ার কিনি দিনে খাইলে আই ফুয়াইন্দর কি বাপে পড়াই বহুজনে নাস্তা খাইলে আর ফুয়াইন্দা খানে আর ফুয়াইন্দা খানে ফাইদের আসুন হানে পারি না হলে ফুয়াইন্দর নাস্তা হানে পারি না হলে আর তো অশান্তি সবসময় রাতে দিনে হানা যার আর দি। Tailandia estimó que existen campos de refugiados para cerca de 92.000 personas, las cuales en su mayoría provienen de Myanmar. Actualmente se cree que intentaron emigrar a Tailandia cerca de 3.000 rohingyas, ya que no cuentan con la posibilidad de ser reconocidos con el estatus de refugiados o asilados, y son objeto de detenciones arbitrarias e identificados como inmigrantes ilegales, a los que se les niega la posibilidad de trabajo, al igual que a cualquier otra persona proveniente de Myanmar. En el caso de Malasia, el 60% de la población es musulmana. Aunque el Islam es la religión oficial, la constitución del país reconoce la libertad religiosa. El Islam es una parte esencial de la cultura malaya, lo que hace que generalmente se aplique la Sharia o ley islámica para resolver conflictos o diferencias familiares. Por lo que no sorprende que, a pesar de no haber firmado el Estatuto de los Refugiados ni el protocolo relacionado a la posición de los expatriados, los rohingyas que arribaron al país obtuvieron albergue y buen trato por parte de las autoridades. Albergaron a más de 100.000 de ellos. El pasado año, más de 3.570 musulmanes rohingyas salieron de Bangladesh y Myanmar en comparación con casi 2.000 en el mismo periodo de 2022. De los que se marcharon en 2023, se conoció que 225 perecieron o desaparecieron.
Por su parte, China formalizó un acuerdo entre Bangladesh y la antigua Birmania para activar la repatriación de los rohingyas que habitan en refugios improvisados y en los campos de refugiados de Cox's Bazar, al sur de Bangladesh. Al mismo tiempo, aportó ayuda humanitaria a las mujeres, niños y niñas rohingyas para paliar su situación en los refugios. La situación que atraviesan los rohingyas es urgente. Los barcos que se hallan en las costas asiáticas, aguardando ser recibidos por algún país de acogida, se encuentran amenazados y es necesaria la reunión de esfuerzos coordinados para el rescate de estas personas vulnerables, su arribo a puerto seguro y el suministro de ayuda humanitaria. Para el gobierno del primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, la crisis migratoria de los Rohingya va más allá de claras tonalidades políticas y humanitarias, que implica la magnitud del problema, que poco a poco se convirtió también en una preocupación de seguridad, al tiempo que en una amenaza para su propia subsistencia política. Sectores de la sociedad de Bangladesh dan señales de agotamiento frente a la cuestión de los refugiados, reproduciendo una ola de xenofobia y protestas en contra del gobierno de Hasina, alentados por partidos de oposición como el Partido Nacionalista de Bangladesh. Importantes porciones de la ciudadanía siguen dispuestas a consentir su presencia hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo, por lo que la organización política de gobierno, la Liga Awami de Bangladesh, intentó mostrar a su electorado avances en la repatriación de refugiados que saben nunca serán aceptados en su país de origen, en donde la situación para los Rohingya sigue siendo igual de peligrosa que en 2017, con tanta o más discriminación, ya que ahora son acusados de desprestigiar al país en el exterior. El optimismo es cada vez más una palabra sin sentido y la tragedia una constante, porque no importa desde cuándo esté sucediendo. Ahora, así, llegamos al final de este programa. Le invitamos como siempre a que siga en sintonía de Telesur, a que visiten las redes sociales del programa y a que nos veamos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.